Es hora de tomar nuestras mejores decisiones de finanzas personales. Cuida bien de tu dinero, para que tu dinero cuide bien de ti. Esto es Pesos al Cuadrado. Pues ahora que el Mundial está próximo, en el momento en que estamos hablando es comienzos del mes de marzo, muy probablemente ya también se esté escuchando en pleno Mundial el programa y la serie de programas que estamos manejando por aquí. Ahora que el Mundial ya está aquí en México, en las diversas ciudades donde va a estar, que es México, Guadalajara y por supuesto también Monterrey, ha empezado a brotar esta iniciativa para capacitar a muchas empresas chiquitas, a muchos emprendedores, para que cuando llegue el momento de que todos los turistas estén por aquí, pues no tengamos mucho problema a la hora de que vamos a venderles, de que vamos a conocerlos, de que vamos a tratar con ellos también. Y hay 3 organismos que se juntaron para poder hacer realidad todo este proyecto de aquí al tiempo en que ya lleguen los estadios, que ya lleguen los turistas, que ya llegue la hora de atenderlos a todos. Primero, la Secretaría de Economía de Nuevo León junto con la CONDUCEF. Acuérdense que la CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros y también la iniciativa Hola México, OLA, como si fuera Hola de Salud, pero sin la H, Hola México. Todos ellos, los 3, se juntaron para poder hacer esta iniciativa para que cada vez en México, en Guadalajara y en Monterrey, cada vez que haya alguien que quiera decir yo quiero venderle al extranjero que vendrá a los juegos de fútbol, a ellos se les pueda entonces brindar una capacitación especial de diversos temas de emprendimiento, de las finanzas personales, de lo fiscal, de conocer a las personas, de saber cómo son, de con quién vamos a tratar en estos días, en estas semanas, para saber si la gente es la indicada, usted o yo somos los indicados, porque la mayoría de las personas que vendrán aquí a México vienen desde lejos, vienen ya con ahorros, vienen ya con el propósito de hacer una inversión, de quedarse aquí, de conocer y de salir un poco de la rutina de esa nación de donde ellos vengan, para saber cómo somos nosotros. En el caso de aquí de Nuevo León, de Monterrey en particular, las naciones que van a venir serán Túnez, Sudáfrica en uno de los partidos, Corea del Sur. Ya tenemos, como nuevo leoneses, ya tenemos experiencia con gente de Corea, ya hay muchísima gente aquí viviendo de Corea, un poco de China y muy seguramente también de Europa del Este, de los Países Bajos en particular. Eso nos llevará entonces al deber nuestro de conocer un poco de cómo son ellos en sus formas de pensar, en sus hábitos de consumo. No me quiero adelantar muchísimo en el tema porque es parte de lo que platicaremos en los siguientes programas, pero es el criterio, la serie de criterios que vamos a manejar para que al conocerlos a ellos mejor, ellos también se den la oportunidad de conocernos a nosotros como mexicanos y como nuevoleoneses. Y al mismo tiempo nos entendamos bien a la hora de que les vendamos, a la hora de que ellos nos compren, a la hora de que nosotros también veamos esa dinámica de cómo vamos a recibir el dinero, qué uso le habremos de dar a ese dinero que vamos a tener cuando vendamos nuestras cosas, a ellos en particular. Todo esto será un beneficio de varios ángulos, de cultura financiera, de conocer también otras culturas, de que nos conozcan a nosotros. Nosotros seremos una ventana al mundo, como ellos también nos ofrecerán lo mejor de sí mismos cuando vengan aquí a Monterrey. Fíjense que la semana pasada hubo un evento que nos gustó muchísimo a quienes tuvimos la dicha de estar ahí presentes. Se trató de un evento que se llamó Negocios y Fútbol, organizado tanto por la CONDUCEF, Hola México y la Secretaría de Economía. Fue el inicio, digamos, la inauguración de toda esta serie de talleres y seminarios que se le habrán de dar a las empresas. Este evento fue en la nave Lewis del Parque Fundidora, por ahí estuvimos presentes. Y una de las primeras cosas que por ahí que sucedieron con mucho éxito, fue una de las dinámicas más padres que tuvimos por ahí, es que se dio una dinámica de juego llamado fútbol financiero. Cuando comenzó todo,
era de que llegaba las personas, todos nos habíamos instalado, y entonces en una pantalla enorme, en una pantalla grande, empezaban a aparecer preguntas sobre finanzas personales. Hagan de cuenta como una simulación de un juego de inauguración entre México y Sudáfrica, en el cual unos tomábamos partido de que éramos México, los otros tomaban partido de que era Sudáfrica, y entonces comenzaban las preguntas. Cuando estas preguntas aparecían en la pantalla, eran de unas 4 opciones, uno tenía que elegir cuál era la respuesta correcta. Si yo me equivocaba, eso significaba que me metían un golazo y entonces el equipo de enfrente ya iba adelante en el marcador. Pero si nosotros éramos los que por ahí anotábamos, entonces ya éramos nosotros los que llevábamos la delantera. A veces era juego de palomita, a veces era de que un viene y dispara, otras ocasiones sí teníamos que pensar porque las preguntas estaban más complicadas. Pero lo bonito de esto era que la gente levantaba la mano, se reía, participaba, y el marcador no, ahorita al final del programa mencionaremos cuál fue el marcador final, pero sí les puedo adelantar que todos ganamos, de que a todos nos fue mucho, pero mucho, muy bien en la cuestión de este juego. Entonces, cuando comenzaba el juego, la primera de las preguntas, que por ahí anotamos varias, fueron muchísimas. Hubo una que era relacionada con las finanzas. Primero empezaba con las finanzas personales y de ahí se pasaba con las finanzas corporativas. Miren, una de las primeras preguntas que por allí se estaba manejando es, ahí les va, una manera de ahorrar dinero es... Y entonces todos nos quedábamos ahí viendo las opción 1, 2, 3 y 4. Y cuando todos decían que la opción 1, que la opción 4, que la opción 3, etcétera, etcétera, ya elegíamos. Y entonces la respuesta correcta para esta pregunta era, repito la pregunta, que una manera de ahorrar dinero es gastando menos. Veíamos las 4 opciones, la correcta era la de gastar menos. Y cuando comenzábamos, cuando todo estaba ya dándose, entonces decíamos, a ver, esta es la opción, ya. Y entonces aparecía correcto y ya se escuchaba el gritote de gol, que no estamos para poderlo presumir ni para contar, pero reestrenamos, financieramente hablando, reestrenamos la ola del mundial. Hay que recordar, para quienes tenemos por ahí un poquito de memoria, de que México, la ciudad de Monterrey, fue la primera ciudad fuera de Estados Unidos en donde se empezó a manejar una ola del mundial. De hecho, me acuerdo que cuando fue el mundial de México 86, hubo un juego de octavos de final de México-Alemania en el estadio universitario, y ahí fue donde realizamos la ola del mundial más grande que se ha realizado en el mundo. Hubo otras después, hubo de otros deportes después, pero la primera de todas fue la del estadio universitario en ese encuentro de México-Alemania. No nos pregunten cómo le fue a México, pero vamos a decir que ese es el mérito que por ahí tuvimos. Entonces, una de las siguientes preguntas, que luego también fue de 4 opciones, y la gente levantaba la mano y decía, a ver, es esto, mira, o es esta otra opción, era la de ¿cuál es un gasto fijo? Y nos quedábamos un rato, a ver, ¿es opción esta o es opción aquella? Y así. Y la respuesta para el caso de esta pregunta, la respuesta era de que un gasto fijo de los que veíamos ahí era el del alquiler y el del seguro. Es decir, cuando se tenía que ofrecer el caso ahí de que tuviésemos que hacer el pago de la renta, o ya sea de la casa donde vivamos o del local que estemos rentando para nuestro negocio. Y otro gasto fijo es el del seguro, ya sea el seguro del automóvil, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores. Y lo bonito, les digo, era que la gente empezaba a interactuar. Hubo momentos en que nos equivocábamos con las respuestas, hubo momentos en que latinábamos, y eso era lo que hacía ya el calado de los equipos. Cuando pasábamos a una siguiente pregunta, que es la de ¿qué es un pasivo financiero? Fíjense que aquí, en el caso del concurso, se mencionaba a secas que era un pasivo. Obviamente todos entendíamos que era el pasivo financiero, y la respuesta correcta para este caso era todo lo que debes pagar. En las finanzas personales, decir que el pasivo es lo que debes pagar es lo que cuenta por aquí. Hubo quienes mencionaran que los ahorros eran los pasivos financieros. Hubo gente que manejó, oye, es que la opción correcta es la de los ahorros. Y cuando se daba el caso, entonces aparecía incorrecto, y entonces ya por ahí el equipo de enfrente por default ya era el que anotaba ese chanflazo para poder tener el marcador un poco más adelantado. ¿Quién ganó de los dos? Ahorita le decimos. Luego, otra de las cuestiones que por ahí se estaban preguntando era de que cuando nosotros estamos manejando una tarjeta de crédito, ¿cuáles son los cargos
importantes que debemos tomar en cuenta cuando estamos usando la tarjeta de crédito. La respuesta correcta, en este caso, tenía opción A, B, C y D, 1, 2, 3 y 4, y la opción correcta era la de los intereses. Puede que a lo mejor se sienta por ahí de que está demasiado obvio lo que estamos ahí diciendo, como si dijéramos cuánto es 2 más 2 son 4. Nada más que entre más obvio sea un tema de dinero, menos lo hacemos. Algo pasa o algo sucede que los temas de dinero, entre las preguntas que nos hagan aquí afuera y también en este tipo de dinámicas, todos nos sabemos las respuestas en la teoría, pero no nos las sabemos en la práctica. De ahí que entonces cuando llega el momento supremo de que ya vivamos el usar una tarjeta de crédito y nos muestren el fantasma no esperado o a lo mejor tan sobreobviado de los intereses, ya resulta luego que entonces fallamos en eso. Por eso, este tipo de dinámicas de fútbol financiero como la que tuvimos hoy, de hecho no son nada nuevo. En la Ciudad de México, siempre cada año en la Semana Nacional de Educación Financiera, tenemos por allí este tipo de dinámicas. Se puede hacer con fútbol americano, se puede hacer con béisbol, con básquetbol. En este caso fue con fútbol soccer y esta vez enfocándonos a 2 equipos. Algo que hay que aplaudir, porque a eso le llamaría yo diplomacia financiera, es que el juego, la simulación de este juego fue entre México y Sudáfrica, no entre el equipo de amarillo y entre el equipo de azul. O sea, porque ya sabemos cómo somos en cuanto a esa pasión y esa gran afición de fútbol. Y si hubiésemos dicho que un equipo le va al manejo financiero de un tipo y el otro equipo le va a otro tipo de manejo financiero, ya hubiéramos por ahí tenido de que nos apasionaríamos. Eso sucedería. Afortunadamente no fue así, pero ya al decir que es México contra Sudáfrica o Sudáfrica contra México, según a quién le vaya usted, ya de ahí ya se puede empezar a revisar cómo saldría o cómo serían las cosas en general. Bueno, otra de las preguntas que por allí se manejó era que ¿cuál sería... Si usted y yo tenemos todos los días que ir a trabajar, ya sea que tomemos el camión, ya sea que nos vamos en carro, ya sea que tomamos el metro, ya sea que aprovechamos los recursos de la tarjeta de Urbani, de la aplicación, la tarjeta verde de Ayuda a Nuevo León en general. La pregunta que se hizo fue, ¿este tipo de gasto, cómo lo considera usted? La respuesta correcta para esto fue, ahí en el concurso, fue la de un gasto fijo. Tener que estar pagando todos los días para el transporte es un gasto fijo, porque nos guste o no, tenemos todos los días que movernos y todos los días tenemos que estar pagando al medio de transporte en cuestión. Habrá quienes se habitúen más, quienes quieren hacer la combinación por ahí, de que sea a veces el camión, a veces el metro, a veces el taxi, a veces la plataforma de automóvil, ya sea el Uber o el Didi, cualquiera de esos. Pero el hecho es que se trata de un gasto relacionado con transportarnos todo el tiempo. Eso implica entonces que sea un gasto fijo. Cuando se dio la respuesta en cuestión del gasto fijo, entonces todo el mundo estuvo feliz. Todo el mundo dijo, qué padre, estamos atinándole, qué buena onda. Hasta estas alturas del partido, el marcador era de 5-5 a favor de los dos. Pero luego más adelante ya se empezó a poner un poco más complicado con las preguntas que ya iban más hacia el manejo de los pymes, cómo es su dinero. Una pregunta que luego por ahí vino entonces, que ¿cómo podemos? Esta ya era más sobre empresas. ¿Cómo podemos pensar? Era la pregunta. ¿Cómo podemos pensar en el verdadero criterio de los ingresos de cuando vendemos? No basta con decir es que yo ya vendí y ya gané mi lana. No, aquí hay algo más. Cuando la pregunta fue así, ¿cuál es el verdadero criterio para pensar que tú tienes ingresos? Y entonces la respuesta correcta había sido en este caso la de que fuese el ingreso menos el gasto. Y en ocasiones puede llegar a ser tan obvia una respuesta de estas que no nos fijamos, porque tal vez estamos tan obsesionados con vender, con ganar. Algo parecido como cuando jugamos fútbol o como cuando observamos a nuestro equipo favorito que está jugando, porque resulta también que no nos fijamos en los pros y en los contras de ganar tanto dinero, porque viene también el pago a nuestros proveedores, el pago de los impuestos, la declaración mensual, que no me quiero adelantar, pero será un tip que tendremos también que tomar en cuenta, porque si hemos de ganar nuestros buenos pesos al cuadrado en el Mundial, también habremos de declarar cómo nos va
a ir por ahí. Bueno, ahora también hay una analogía interesante a la hora de que lo veamos como con ojos de mundial, con ojos de fútbol también. Tal vez estamos desde donde lo estamos viendo, desde casa. Tal vez estamos tan empecinados de que queremos que al equipo de enfrente se le dé una goliza de 90-0, pero no pensamos en que a lo mejor hay que revisar cuál es el puntaje lógico que nos convenga como equipo para poder llegar a los finales, a las semifinales. También qué es lo que importa que nos divirtamos como familia o que solamente veamos que meten goles y meten goles. El fútbol va más allá de nada más golazos, tiene que ver con jugadas, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con la inteligencia de decir, quiero estudiar cómo juega el de enfrente para entonces yo saber cómo darle. Eso es lo que hace a las grandes estrellas del fútbol y lo trasladamos casi de forma calcada, lo trasladamos a la parte del cuidado del dinero. Por eso es que este concurso que se hizo de fútbol financiero en los primeros minutos del evento de negocios y fútbol fue todo un éxito y atrapó a la gente. Y esto, entre varias cosas, nos lleva a la moraleja para el caso del día de hoy, de que si entonces encontramos ese aspecto que nos divierte a todos mucho, en este caso el fútbol, y lo podemos mezclar como un juego para aprender a cuidar nuestro dinero, ya lo hicimos, tal como se ha hecho, ahorita lo decía, tal como se ha hecho en la Semana Nacional de Educación Financiera y en este caso, en este ejercicio que se realizó. Ya después vinieron ya pláticas, detalles y algunas interacciones que se dieron por allí, de las cuales les vamos a platicar en los siguientes programas, porque aquí ya llegó el momento de que pensemos en grande. No es el regio vendiéndole al regio, no es el nuevo leonés que le vende al nuevo leonés, es un estado líder de un país líder que le va a vender a turistas que buscan, así que sí voy a dar un pequeño adelanto, que están buscando tener una experiencia diferente de haber venido a México, de venir a Monterrey, de apoyar a su equipo favorito en cuestión, y todo eso involucra muchos aspectos, no solamente financieros, sino también de la cultura del país con quien tratemos, de las costumbres de las personas que van a venir, de las creencias que ellos tengan. Todo esto influye muchísimo para cómo vamos a dirigirnos con ellos, cómo vamos a venderles, cómo vamos a tratarlos, cómo van a pagarnos, cómo vamos a cobrarles, a su vez cómo nosotros nos vamos a relacionar con quienes nos estén ayudando, con proveedores, con amigos, con personas. Hay bastante que aprender de todo lo que vamos a platicar. No todo es netamente lana financiero, sino habrá muchos tips que iremos a lo largo de los siguientes días compartiendo. Entonces nos despedimos por ahora, pero les dejamos la cosquillita de que los siguientes programas serán todavía de fútbol financiero. Le invito a que tenga papel y lápiz a la mano y que aprendamos todo lo que podamos y que estemos listos para la hora de que llegue el fútbol, lleguen los juegos, lleguen los golazos, lleguen los turistas, llegue el vender y lleguen nuestros pesos al cuadrado para cuidarlos a todos. Entonces, en la siguiente emisión continuamos con el tema, no se nos vaya a despegar, y en nuestras redes sociales estaremos a la orden en Pesos al Cuadrado y en Vive FM. Yo soy Mario Montenegro Uribe y en la siguiente emisión continuamos con este tema de fútbol financiero. Cuídense y aquí vamos a andar. Bye bye. Gracias por escucharnos en Pesos al Cuadrado. No dejes de cuidar tus finanzas. Hasta la próxima.